Hace 3 meses se anunció con bombo y platillo el programa contra la inflación y la carestía en Palacio Nacional. Y la semana pasada la Secretaría de Hacienda aseguró que la implementación del programa ha arrojado un costo de mantenimiento para el gobierno de 574.874 millones de pesos y que ha contribuido a estabilizar el precio de 24 productos de la canasta básica, lo que también ha permitido que la inflación no supere el 10%. Y con el propósito de desmenuzar el contenido de este programa y los instrumentos con los que se dice se está combatiendo la inflación, es que esta noche le agradezco a la maestra Adriana Hernández Ortiales. Converse con nosotros. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, doctor. Un gusto estar contigo, tu auditorio, para desmenuzar este paquete contra la inflación. Ya lo creo. ¿Y quién mejor que tú para hacerlo? ¿Por dónde quieres empezar, Adriana? Pues vamos a empezar con los datos que para mí en esta vez son otros datos. Dice que el costo de este paquete es de 574 mil millones de pesos, pero no me suma. Si vemos los reportes del primer semestre de 2022, tenemos que si acaso hubo un aumento en los ingresos esperados por alrededor de 160 mil millones de pesos. Y luego por el lado del gasto vemos, que ya hablaremos más tardecito, vemos que hicieron un ajuste, más que nada un austericidio, de alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces, Oiga. si acaso, tendríamos unos ingresos adicionales de 210 mil millones de pesos. Yo no sé de dónde estarían sacando el resto que anuncian que han inyectado para este programa contra la inflación. Entonces, de ahí quisiera partir y vámonos con lo que nos ha costado el impuesto, el perdonar el impuesto a gasolinas, y esto ha tenido un ajuste, hemos dejado de recaudar alrededor de 170 mil millones de pesos, y como ya lo hemos mencionado varias veces, es un impuesto o es un beneficio regresivo que está solamente apoyando a aquella población que se encuentra en la clase media y alta. Sin embargo, cuando nosotros observamos el gasto, vemos que los más afectados han sido justo los deciles más bajos. Las personas que requieren más ayuda son aquellas a las que se les está ahorcando con recursos justo para irlo a depositar en este beneficio a las gasolinas. Entonces, si nosotros analizamos el gasto, podríamos observar que lo que cuando escuchamos que anuncian un programa contra la inflación, pues entenderíamos que va a haber una nueva inyección de capital para el subsidio a las gasolinas, para fertilizantes, para el tema de seguridad que exigieron los empresarios, para el tema de producción de granos, y estaríamos esperando que hubiera una inyección de capital adicional a este tipo de herramientas que están mencionando como parte del programa, pero lo que observamos es que fueron a quitar recursos de otros lados para financiar este programa contra la inflación. Entonces no vemos una inyección de capital adicional, sino que están quitando a otras áreas recurso que es necesario, por ejemplo, en áreas de salud, de educación, de seguridad, para atender programas como el subsidio a las gasolinas. Adriana, es que estás dando justamente en el corazón del argumento falso de que con la austeridad se están resolviendo justamente estos problemas. Son movimientos de dinero, le quitas a uno y les pones a otros. Incluso tú aquí lo mencionaste en una ocasión anterior, el tamaño del gasto sí se lo están gastando, más de 7.2 billones de pesos. Yo quisiera, justamente con esa acuiciosidad que tú tienes, ¿por qué el programa Sembrando Vida, un programa forestal, debiera estar contribuyendo contra la inflación? No entiendo la razón por la cual este es un programa que podría ser pro contrarrestar la inflación, y poniéndonos en el supuesto de que es uno de los programas que ha de ser herramienta clave contra la inflación. Si tú observas el gasto, tenemos un ajuste a este programa. Si nosotros observamos, cada uno se prometió que se iban a incrementar el gasto a programas como Sembrando Vida, a programas como Precios de Garantía, Producción para el Bienestar, Fomento a la Agricultura, y entonces, cuando tú observas el gasto, pues son justo los que tienen ajustes. Entonces, además de que estos programas no ayudan al control de la inflación, también es una mentira que los estén usando para controlarla, porque tienen ajustes. Los empresarios exigieron seguridad en las carreteras a cambio de participar en el control de precios de algunos productos, y vemos que hay ajustes en el gasto para remodelación de carreteras, seguridad en caminos y puentes, y si acaso vemos un aumento en el gasto de caminos municipales y rurales, es porque justo quitaron de los caminos federales para ponerlo en los municipales. Entonces, así podemos observar igual en Sedena y en Marina.
puede que observemos unos aumentos en el gasto en seguridad, pero tenemos también ajustes importantes en otras áreas que son prioritarias para la población. Llama la atención el tema de educación, llama la atención el tema de salud, donde están recortando medicamentos, el tema de bienestar. Sin duda, aquí hemos dicho muchas veces que programas como los que se crearon en este sexenio no tienen real impacto. Hoy estamos viendo que están siendo recortados. Tenemos el de pensiones para las personas adultas mayores que tienen un ajuste de más de 10,000 millones de pesos. No, en su momento criticamos que tuviera tanto recursos estos programas, pero ahora para crear esos programas eliminaron otros que eran efectivos y estos nuevos no les están dando el apoyo suficiente. Está el tema de escuelas de tiempo completo. Recordemos que lo eliminaron hace poco. Bueno, desde 2019 ya lo habían, ya era como un anuncio que esperábamos en los siguientes años. Finalmente se elimina y se crea la escuela es nuestra. Al crear la escuela es nuestra, quitaron estas escuelas que tenían el horario extendido. Y entonces, si tú observas el gasto, podemos notar que hay un subejercicio, es decir, no se gastaron 5,000 millones de pesos en el nuevo programa que es la escuela es nuestra. ¿Para qué nos alcanzaría con esos 5,000 millones que no se gastaron? Pues para atender a un poco más de 60,000 escuelas en la República Mexicana. Entonces, a lo que voy es, están haciendo un programa contra la inflación que no tiene una inyección de capital fresco, nuevo, adicional, sino que están quitando capital de otras áreas y las están quitando de las áreas prioritarias para las personas de menor nivel de ingreso. Ya lo dije, en áreas como educación, salud y seguridad. Adriana, entonces, esto quiere decir que el gobierno está dejando de cumplir con su propósito constitucional de regresarnos en términos de bienestar con lo que contribuimos. Yo leo y escucho entre líneas de lo que nos compartes, de que están operando nada más pagando nóminas y que todo lo demás que son programas de esas otras secretarías que nos deberían de regresar bienestar, se está cancelando cada día más. Sí, todos estos programas nuevos que se crearon, si los observamos al interior, el rengloncito que justo es el subsidio, es el dinero que reciben directo los beneficiarios, tienen ajustes y donde estamos viendo un incremento solamente para pagar la nómina de los que operan dichos programas. Entonces, es grave porque en 2018 eliminaron una serie de programas para crear estos nuevos programas y ahora que están establecidos y que supuestamente tenían un buen padrón comprobado, hoy tienen ajustes importantes. Adriana, y enfocándonos precisamente en términos de la inflación, hoy llega la inflación a 8.15%, la inflación promedio, la de la canasta de consumo mínimo en 8.66%, y si revisamos las mercancías alimentarias, los pecuarios y las frutas y verduras, arriba del 16%, Adriana. Hoy tenemos inflación en alimentos de doble dígito. Y entonces leemos, por ejemplo, al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda o al secretario de Economía presumiendo que tenemos la economía el nivel de inflación más bajo que en otros países o que incluso en Estados Unidos, pero si observamos la alimentaria tenemos doble dígito. Y otra vez, justamente quien más la padece es los de menores ingresos. Entonces, no hay nada que celebrar que estemos por debajo de la inflación de Estados Unidos. Si acaso estamos por debajo es porque tenemos las benditas remesas, es porque tenemos que el peso ha sido como un refugio de las monedas, de otras monedas ante el fortalecimiento del dólar, el peso ha sido como un refugio, pero eso puede desaparecer en cualquier instante. Entonces, esto puede ser pasajero. Si eliminamos estas dos opciones, tendríamos todavía mayor nivel de inflación. Y esa parte también de decir, si no hubiera un subsidio a gasolinas, tendríamos inflación del 10, del 15. Bueno, podríamos decir también que tendríamos una inflación del 30%. Sin duda, este programa no está mitigando el principal problema, que son los ingresos de las familias que menos tienen. Adriana, tú que haces también una lectura política también de este tipo de decisiones, ¿crees que pudiera el gobierno sentirse contra la pared y en una de esas soltar un control de precios? Yo creo que se aventuraría bastante a hacer un control de precios porque eso lo que haría es reducir la oferta de bienes o disminuiría la calidad de los productos que están a la venta y entonces esto aumentaría todavía más la posición en la que nos encontramos todas las familias. Yo creo que lo que le queda a este gobierno sin duda es el endeudamiento, siempre y cuando esa deuda, lo hemos dicho muchas veces, sea enfocada a los que menos tienen. Ya vimos que no le alcanza para un programa contra la inflación, no le alcanza para continuar con sus proyectos
proyectos ni con sus programas prioritarios y está quitando a quien más lo necesita. La siguiente opción es el endeudamiento y ojalá no sea para justo continuar con aquellos programas que no son, que son regresivos o proyectos de inversión que no vamos a ver sus beneficios en el corto plazo. Pues mira, ¿quién le iba a decir? La verdad es que sí están en una encrucijada y decían que ellos sabían cómo hacerlo. Me parece que la verdad están llegando a un cuarto año bastante complicado en lo económico, sin modelo económico, sin plan económico. ¿Y quién mejor que tú que nos ayuda justamente a entender todo ello? Un verdadero austericidio. Adriana, muchísimas gracias. Gracias y no confundamos la austeridad con disciplina fiscal. Ellos están haciendo austeridad, no están haciendo un ajuste al gasto como lo que se había hecho en 2015, 2016, 2017. La austeridad nos perjudica a todos y veremos los resultados en las siguientes generaciones, en la pérdida de bienestar, tal vez en el aumento del ingreso en algunos sectores de la población, pero sin duda la pérdida de bienestar generalizada de todos los mexicanos. Hasta luego, doctor. Sobre todo en materia de educación y de salud, en lo que has hecho especial énfasis esta noche. Muchísimas gracias, Adriana. Hasta luego, que esté muy bien. Bonita noche a todos. Bonita noche. Bien, pues ahí lo tienen los recursos fiscales de nuestros impuestos, utilizándose de manera muy cuestionable y los precios que no paran de subir de las mercancías y servicios que consumimos todos los días. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con